Pues surge la idea para utilizar la lengua como un vehículo, ¿no? A través de mostrar imágenes y crear una historia o buscar información, transmitirla y usar la lengua como, pues eso, lo que utilizamos para comunicarnos. Fue un proyecto costoso porque estamos como muy acostumbrados a empezar algo y tener resultados rápidos, ¿no? Entonces este proyecto requiere una búsqueda de información, una selección, trabajarlo, traducirlo al aragonés porque normalmente no lo encontramos en aragonés y luego toda la elaboración de las imágenes y la búsqueda de objetos para ilustrarlo también, ¿no? Entonces es un proceso largo que tiene picos, ¿no? Hay momentos de mucha motivación y mucho trabajo que va dando frutos y hay momentos en los que se baja el ritmo, pero al final cuando empiezan a grabar, que eso les encanta, ver todo, como probar, que salga una toma mal, volver a intentar y así, ahí ya despunta y cuando ven los resultados son excepcionales. Sí. A más chicota se convirtió en Sum de Ramon, a mediana en el Pico de Marborell y a más gran en Montperdito. Dice la leyenda que esos monts los veremos siempre juntos. Y ese proceso de investigación ha sido curioso que descubriesen cosas, ¿no?, del lugar en el que viven y les llamase tanto la atención y empezasen a valorarlo mucho más. Salir fuera de la escuela, que algo de ellos salga fuera, esté en un lugar así importante, ¿no?, tan visible, y formar parte del cine, ¿no?, que al final estamos ahora en una sociedad muy digital y muy visual y formar parte de ello les encanta, están súper emocionados. Alguno decía incluso que era un honor poder estar dentro de este festival.